Mira, hemisferio derecho, me tienes harto. ¡Harto! Siempre hay tan callado que me tienes aburrido. Ya está bien, quiero el divorcio. ¡Ahí te quedas! Algo ha pasado. Callosotomía. Curioso término, con el sufijo otomía, que significa corte o disección, pero ¿disección de qué? ¿De unos callos? ¿De un callo? ¿De un callo malayo? No, del cuerpo calloso, una cosa que está dentro de nuestro cráneo. El cuerpo calloso es una de esas cosas que primero te salta a la vista cuando le abres la cabeza a alguien y le sacas el cerebro. Es esta enorme cosa blanca que está ahí, en la mitad. Pero, ¿qué es toda esa masa blanca? Pues se trata de una vía de conexiones masivas por las que el hemisferio derecho e izquierdo comparten información. Y sí, una callosotomía es una operación que consiste en cortar esa enorme vía de conexiones. Una vía de conexión tan enorme tiene que ser importante, ¿verdad? Esto es lo que nos dicta el sentido común, pero lo cierto es que el cuerpo calloso era una especie de misterio hace no mucho tiempo. El caso es que los investigadores cogían animales experimentales, les hacían una callosotomía y se ponían a observar su comportamiento esperando grandes diferencias. Pero resulta que los animales callosotomizados se comportaban de manera muy normal. Seguían bien vivos, haciendo sus cosas de animales. Pero si les hemos desconectado los dos hemisferios, ¿cómo puede ser esto? ¿Es que acaso el cuerpo calloso es un apéndice, un capricho de la naturaleza? Varios científicos se negaron a aceptar que esa masa ingente de conexiones no servía para nada. Entre ellos, quizás el más famoso fue Roger W. Sperry, biólogo y psicólogo que conseguiría medio premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981 por sus trabajos con cerebros callosotomizados. Pero desde luego, si algo mereció este grupo de científicos fue el Nobel a los experimentos más voladores de mentes. Para entender lo que averiguaron y cómo lo hicieron, primero necesitamos recordar una cosa. ¿Te acuerdas del vídeo ¿Por qué el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa? Ahí conocimos cómo se estructura el sistema visual y algo clave para entender estos experimentos. Que la información del lado derecho del campo visual es procesada por el hemisferio izquierdo, y que el hemisferio izquierdo ejecuta buena parte del control motor del lado derecho del cuerpo. Y lo mismo al revés, que el lado izquierdo del campo visual es procesado por el hemisferio derecho, que a su vez controla el lado izquierdo del cuerpo. Lo que hicieron estos investigadores fue aprovechar el hecho de que cada parte del campo visual se queda confinada en un hemisferio. Y lo hicieron para investigar para qué caraja sirve el cuerpo calloso. Averiguaron que si se le enseña a un monete con su cuerpo calloso intacto que si toca un círculo se le da comida proyectándolo de modo que solo lo vea un hemisferio, si luego se le muestra ese mismo círculo al hemisferio contrario, el monete irá a tocar el círculo igualmente. Es decir, el hemisferio que aprende en primer lugar le pasa el chivatazo al otro. Todo el cerebro cuenta con la misma información. Todo correcto. Pero, ¿qué pasa si hacemos lo mismo con un monete sin cuerpo calloso? Pues pasa que esa transferencia de información entre hemisferios no existe. La asociación entre círculo y comida se queda en el hemisferio original, confinada. Por eso, si se le enseña un círculo al otro hemisferio, el monete no intentará tocarlo. Dirá, ok, un círculo. Es decir, sin cuerpo calloso, medio cerebro sabe cosas que el otro ignora. Esto ya es flipante, pero lo divertido empieza ahora. Si se le enseña a medio cerebro que tocar círculo igual a comida y al otro medio que tocar círculo igual a ruido desagradable, el monete tratará de tocar el círculo con el brazo correspondiente a este hemisferio, pero no se le ocurrirá tocarlo con el otro brazo. Un cerebro, dos aprendizajes opuestos. ¿O acaso sin cuerpo calloso es como tener dos cerebros dentro del mismo cráneo? Y lo mejor, no solo estos monetes callosotomizados pueden aprender con cada lado del cerebro una cosa diferente, sino que además pueden aprender esas cosas diferentes a la vez. Incluso algunos de estos animales aprendían las dos tareas en el mismo tiempo que los animales no operados aprendían una. Un 2x1 en toda regla. ¿Te imaginas poder aprender con un ojo historia y con el otro matemáticas y luego que cada lado del cuerpo hiciese el examen correspondiente? ¡Vamos, que me callosotomicen ya! Pero espera, no te emociones. Aún no sabemos qué pasa con humanos callosotomizados. Problema: no podemos cortarle el cuerpo calloso a una persona solo para hacer experimentos. Pero estamos de suerte. Resulta que la callosotomía es un procedimiento que se realiza en casos de epilepsia resistente a tratamiento. El objetivo de esta operación es evitar que el foco de actividad epiléptica se propague por todo el cerebro. Y esto les permite llevar un poco mejor la enfermedad a los pacientes. La cosa es que la callosotomía no es un procedimiento común, pero estos pacientes nos permiten tener un pequeño grupo con el que investigar. Y un científico llamado Michael Gazzaniga, discípulo de Sperry, les ha sabido sacar muy buen provecho.
En humanos encontramos cosas tan interesantes como las que se han encontrado en otros animales. Pero además le podemos sumar un componente siempre interesante: el lenguaje. El lenguaje es una capacidad de las que se llaman lateralizadas, es decir, que uno de los dos hemisferios está más especializado que el otro en esa capacidad. El lenguaje es una capacidad normalmente lateralizada en el hemisferio izquierdo. Ello no quiere decir que el hemisferio derecho no haga nada cuando nos comunicamos, pero digamos que si se nos fastidia el hemisferio izquierdo, somos más propensos a que se nos fastidie el lenguaje. La lateralización del lenguaje hace que en pacientes callosotomizados pasen cosas rarunas. Por ejemplo, si le mostramos al hemisferio izquierdo un lápiz, el sujeto podrá decir que está viendo un lápiz, y podrá señalar en una tarjeta el objeto que está viendo. En cambio, si se lo mostramos al derecho, el paciente no podrá decir qué es lo que está viendo, o incluso dirá que no está viendo nada. En cambio, sí podrá señalarlo en una tarjeta. Para una parte del cerebro no hay nada en la escena visual, para la otra sí. Pero como el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje y solo cuenta con la información de su campo visual, aquí nadie ha visto nada. Ahora, si le enseñamos una palabra que se extiende así sobre el campo visual, el paciente señalará que está escrita la palabra art, porque es la que el hemisferio izquierdo ve. Sin embargo, si le pedimos que conteste con la mano izquierda, controlada por su hemisferio derecho, señalará que está viendo la palabra he. Estos experimentos a su vez se alineaban con datos y vivencias curiosas de los pacientes en su vida cotidiana, como la paciente Vicky, que aseguraba que ir a la compra era un horror porque sus manos no se ponían de acuerdo sobre qué cosas meter en el carro, como si una parte de su cerebro quisiera patatas y la otra no. Los datos de pacientes con cerebros divididos se pueden interpretar como dos realidades diferentes conviviendo dentro del mismo cráneo. O en palabras del propio Gazzaniga, el cerebro humano es de hecho dos cerebros, cada uno capaz de funciones mentales avanzadas. Cuando el cerebro es dividido, es como si el cráneo tuviese dos conciencias separadas. Pero, ¿podemos decir tanto? ¿Una persona callosotomizada tiene dos conciencias? Estos experimentos muestran que cada hemisferio de los pacientes callosotomizados cuentan con información diferente. ¿Cómo es entonces su conciencia? Imagínate que cada hemisferio de un paciente callosotomizado ha vivido en una realidad paralela, en donde en una el presidente de España es Mariano Rajoy y en la otra lo es Pablo Iglesias. Si a ese paciente se le pregunta que quién es el presidente de España, ¿qué contestará? Según los experimentos anteriores, el paciente probablemente contestará que es Rajoy, debido a que es esa la información que tiene su hemisferio izquierdo. Y este hemisferio, como hemos dicho, es el que suele dominar la capacidad de hablar, de comunicarse con el exterior. ¿Significa esto que solo es consciente de la realidad que ha vivido con Rajoy como presidente? ¿Y qué hay de la realidad del hemisferio que ha vivido con Pablo Iglesias? ¿El sujeto es consciente de esa realidad o es inconsciente? ¿O acaso es consciente de la realidad con Pablo Iglesias, pero esta es incomunicable? ¿O en su conciencia en realidad el presidente es Rajoy Iglesias, pero solo puede comunicar que es Rajoy? Según las observaciones de Gazzaniga, lo que ocurriría es que el paciente sería solo consciente de la presidencia de Rajoy, pero el gobierno de Iglesias, percibido por el otro hemisferio, tendría efectos sobre la parte consciente. Menudo liazo, vamos a ponerlo más sencillo. Pongamos que el paciente es de derechas, y por tanto le mola que Rajoy sea presi. Por esa misma razón, percibir el gobierno de Pablo Iglesias, un gobierno de izquierdas, por el otro hemisferio le molesta mogollón. Le genera emociones negativas. Estas emociones negativas sí accederían a la conciencia, ya que las emociones son movidas subcorticales que pueden circular de un hemisferio a otro porque, recuerda, el cuerpo calloso sobre todo comunica los hemisferios cerebrales, es decir, la corteza cerebral. En suma, en la conciencia de este paciente habría un gobierno de Rajoy y un conjunto de emociones negativas. Pero el paciente no sabría decir de dónde le vienen esas emociones negativas, porque la imagen de Pablo Iglesias no sería capaz de acceder a su conciencia. Lo que ha visto Gazzaniga que hacen estos pacientes es tratar de dar coherencia a esos contenidos en su conciencia que no sabe de dónde le vienen, y que a priori no encajan. Podrían decir, por ejemplo, que están molestos porque la silla en que están sentados es incómoda. El hemisferio izquierdo estaría echando mano de lo que conoce para dar coherencia a todo el conjunto de sensaciones del paciente. Esto Gazzaniga lo llamó el hemisferio izquierdo intérprete. Lo divertido es que a un cerebro no le hace falta estar callosotomizado para lidiar con estímulos no conscientes que dejan huella consciente, como una emoción. ¿Nunca te ha pasado que estás molesto sin saber por qué? Gazzaniga propone que el hemisferio izquierdo es el principal responsable de la unificación e integridad de la consciencia, de esa firme convicción de que somos individuos con una historia, un presente y un futuro integrados, a pesar de que toda esa información sea de naturaleza muy diferente y esté dispersa en diferentes módulos del cerebro.
y por esto los pacientes callosotomizados no perciben ningún cambio en su conciencia tras la operación ni informan nada parecido a tener dos conciencias, porque según esta hipótesis, el hemisferio izquierdo es su principal artífice. En palabras del propio Gazzaniga, el hemisferio izquierdo intérprete podría generar en nosotros el sentimiento de que estamos integrados y unificados. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Patri, espera. No has resuelto la pregunta más importante de este vídeo. Entonces, si nos callosotomizamos el cerebro, ¿podríamos estudiar una asignatura con cada hemisferio y hacer así el trabajo en mitad de tiempo? A ver, no se ha puesto a prueba esto porque es un poco absurdo. Para leer los apuntes necesitarías mover los ojos cada uno a su ritmo. Y esto es un poco difícil. Y además los experimentos de Gazzaniga muestran precisamente que el hemisferio derecho no es muy hábil con el lenguaje, por lo que el examen que le tocará hacer a él te saldría un poco churro. Lo siento, tendrás que seguir estudiando como siempre. Ahora sí, espero que te haya resultado interesante este vídeo sobre los cerebros callosotomizados. Si a ti más que dividirte el cerebro te gusta que te explote con cosas tan interesantes como este tema, no olvides suscribirte al canal.